Hola, me llamo Claudia Jape Gómez y soy misionera y la autora de Panorama Histórico de la Biblia, un estudio integral y cronológico. Esto es el primero de aproximadamente una decena de videos diseñados para el aula virtual de PHB. Pero los otros conferencistas han nacido en países donde se habla español. Es decir, varios son de Costa Rica, además de otros de Uruguay, Nicaragua, Colombia, Honduras y México. Yo nací en los Estados Unidos de América, entonces, por favor, disculpen el acento. Y la Biblia entera por primera vez cuando tenía 16 años, no me fue una tarea fácil, porque nadie me ayudaba a entender el texto que diariamente estaba leyendo. Unos 10 años más adelante, después de tomar cursos en un gran seminario cristiano en los Estados Unidos, Dios puso en mi corazón diseñar un curso para ayudar al pueblo de Dios a entender la lectura de la Biblia mejor. Quisiera compartir con ustedes mis creencias básicas. Como cristiana, creo que Jesucristo murió en la cruz, sacrificando su vida en perdón de mis pecados. Creo que los acontecimientos narrados en la Biblia encajan bien en la historia universal. Creo que la Biblia es la palabra de Dios infalible en los primeros manuscritos. Además, creo que Dios en su soberanía y providencia maravilloso ha guiado a muchas personas que copiaron la Biblia de los primeros manuscritos y a muchas otras personas que han traducido a la Biblia a los idiomas modernos, y eso a pesar de sus limitaciones humanas. Por lo tanto, cuando yo tengo una duda de algo que está escrito en la Biblia, creo y decido creer. Por algo es. Y, aunque yo no entienda, es legítimo y confiable. Pablo, quien escribió casi la mitad de los libros del Nuevo Testamento, mencionó que no hay muchos sobredotados en el pueblo de Dios. Entonces, Panorama Histórico de la Biblia no está dirigido a pastores y teólogos, sino a todo el pueblo de Dios. Por lo tanto, creo que todos los libros incluidos en la Biblia son dirigidos al pueblo de Dios en general. Y al menos hay una razón de fuerza mayor, no permitiendo la lectura de estos, se debe leer todos los libros de la Biblia, buscando la ayuda del Espíritu Santo y el consejo de sus propios líderes espirituales para poder interpretarla bien. ¿Por qué es importante la lectura de la Biblia? La Biblia es una joya de la cultura occidental, es decir, de Europa y sus descendientes en las Américas. Tan importante es la Biblia que fue enviado al espacio junto con otros textos por un cohete de los Estados Unidos. Los 10 mandamientos y otras leyes del Pentateuco son la base de nuestro sistema legal en la civilización occidental. También, millares de autores han hecho alusión a pasajes de la Biblia en sus obras literarias. Por ejemplo, Shakespeare, Cervantes, Mark Twain y Jane Austen. También, durante la Reforma, la apertura que causó la lectura de la Biblia impulsó la era de la ciencia moderna. 3 religiones mundiales usan la Biblia como fuente de autoridad, es decir, los judíos, cristianos y musulmanes. Pero lo más importante es la palabra de Dios. La Sociedad Bíblica hace más de una década hizo una encuesta entre algunas iglesias y encontraron que solamente 20% de los adultos en tales iglesias habían leído la Biblia de tapa a tapa. Si la Biblia es tan importante, ¿por qué su lectura ha decaído? Entre otras razones quiero destacar, porque la Biblia es muy larga, entre unas 1000 hojas a 1500 hojas. También porque la Biblia es lectura condensada.
Leer la Biblia a veces es más parecido a leer un texto legal o científico que a leer una novela. Otra razón es la Biblia viene de una época lejana. Las costumbres de países y tiempos muy distantes a nuestro contorno actual a veces obstaculiza su fácil interpretación. Muchos cristianos se conforman con los sermones, los estudios bíblicos y los devocionales. Estos tres juntos dejan fuera la mitad de la Biblia. Pregunto, si Dios hubiera pensado que una Biblia más pequeña sería suficiente, ¿no la hubiera hecho más pequeña? Panorama Histórico de la Biblia fue desarrollado para ayudar al adolescente o adulto cristiano a vencer estos obstáculos. PHV, durante sus últimos 35 años, ha ayudado a cientos de personas a leer y entender la Biblia en su totalidad. Bienvenidos entonces a una experiencia revolucionaria que va a transformarle la vida. He aquí algunas características de PHV. Primero, no leemos los libros en el orden como están presentados en las Biblias, es decir, agrupados según los temas o las categorías de literatura. Leemos la Biblia en orden cronológico, según cuando los acontecimientos narrados ocurrieron. Segundo, hacemos un énfasis en la información como el primer paso a la formación y transformación cristiana. Tener información no es suficiente en la vida cristiana, pero usualmente es el primer paso hacia la obediencia. El propósito de PHV es de añadir a lo enseñado en las iglesias la información de la parte humana de la Biblia, es decir, la parte que cualquier humano puede entender a través del estudio, la historia, la geografía, las condiciones culturales de las épocas, etc. Tercero, de poco sirve leer la Biblia tapa a tapa si al terminar no se recuerda bien de sus grandes historias y enseñanzas. Entonces, una tercera característica es que la información en PHV es acumulativa. Para que pueda recordar lo más importante, se repite varias veces en los repasos semanales. Cuarto, para entender y recordar mejor las historias y enseñanzas, se usa diferentes ayudas didácticas, es decir, mnemotecnia. También ha incluido en PHV el estudio de muchos mapas, incluyendo mapas Google. Una semana dedicada a la historia intertestamentaria y cómo entender y participar en la poesía bíblica. Vamos a describir cada una de las ventajas de PHV en detalle. Primero voy a discutir el tema del orden de las lecturas de Panorama Histórico de la Biblia. Los libros de la Biblia fueron escritos por unos 40 autores, bajo la dirección del Espíritu Santo. Los eventos y mensajes que fueron escogidos como importantes fueron ordenados en el libro para obtener los deseados efectos espirituales de sus oyentes o lectores. Muy pocos de estos libros están en un orden cronológico, pero para la mente moderna, la cronología correcta es muy importante para entender lo que estamos leyendo. Así podemos entender las consecuencias de las decisiones que los personajes bíblicos tomaron. Repito, la agrupación de las lecturas de la Biblia no vienen en orden que ocurrieron los acontecimientos. Nota que la palabra Biblia y biblioteca vienen de la misma raíz. Esto nos ayuda a recordar que en las dos, tanto en una biblioteca como en la Biblia, los libros son agrupados según el tema y no según el orden que ocurrieron los eventos. En PHV vamos a leer 66 libros bíblicos, además de unos ensayos de la época intertestamentaria. Durante esta época de los 400 años después de la conclusión del Antiguo Testamento, y antes del comienzo del Nuevo Testamento, vamos a utilizar algunos datos procedentes de la historia secular y otros datos de algunos de los libros deuterocanónicos. El Antiguo Testamento en nuestras Biblias tiene 4 agrupaciones. Estas son, número 1, la ley.
Contiene las historias de los comienzos del pueblo de Dios y más de 500 leyes, incluyendo los 10 mandamientos. Número 2. Los libros históricos. Empiezan con la conquista de la tierra de Israel, atraviesan el exilio del pueblo de Israel en Irak y terminan cuando los judíos han pasado unos 100 años de vuelta en su propia tierra. Número 3. Los libros poéticos. Hay varios tipos de estos libros, incluyendo cantos, conocidos como salmos, cientos de proverbios y otras poesías describiendo temas específicos. Por ejemplo, uno incluyendo la futilidad de una vida sin Dios. Personalmente, yo creo que el libro de Lamentaciones debe estar agrupado entre los poéticos, porque aunque fuera escrito por el profeta Jeremías, no se trata de sermones ni de predicciones sobre el futuro. Es poesía que trata mayormente de la destrucción de Jerusalén. Número 4. Después vienen los libros de los profetas, tanto los que escribieron una menor cantidad de mensajes como los profetas mayores de Isaías, Jeremías, Daniel y Ezequiel. La agrupación de los libros en el Nuevo Testamento es parecida, pero la base del Nuevo Testamento no es una ley, sino las buenas nuevas de la salvación contadas en los evangelios. Otra diferencia es que en vez de tener una sección de poesías, leemos cartas que los líderes cristianos escribieron a las iglesias o a unos individuos. La cronología usada en PHV no pretende ser exacta, pero puede ser un buen punto de partida. Bueno, vamos a analizar el orden de las lecturas en PHV. En el primer curso solamente hay un libro añadido a los libros de la ley encontrados en el Pentateuco. Este es el Salmo 90, escrito por Moisés. Varios salmos son añadidos a las narraciones de estos libros históricos que leeremos en el curso 2. Cuando se sabe cuándo un salmo fue escrito, leeremos el salmo después del acontecimiento indicado en la Biblia. Durante el tercer curso, leeremos libros históricos, poéticos y los escritos de varios profetas, cada uno en el orden cronológico. Curso 4 sigue muy parecido al curso 3, pero esta vez leemos los profetas mayores también. El quinto curso es el más distinto. El libro de Job es leído fuera del tiempo en el cual ocurrieron los eventos allí descritos. Hay una semana de lecturas no tomadas de la Biblia, sino de la historia secular y de algunos libros deuterocanónicos. También leemos los 4 evangelios, todos juntos, intercalados según la cronología de los eventos presentados. En el último curso terminamos el Nuevo Testamento. En conclusión, debemos leer la Biblia en orden cronológico por lo menos una vez para poder entender y aplicarla mejor. Vamos a continuar describiendo otras ventajas de PHV. Otra característica de PHV es que ponemos énfasis en el aprendizaje de información del contenido de las lecturas bíblicas. Pensamos que esta es otra manera de amar a Dios con nuestra mente. ¿Realmente ama a Dios con toda su mente? A lo mejor con todo su corazón, pero con toda su mente. Yo creo que Dios quiere que estudiemos su palabra con disciplina y diligencia. Información adquirida usualmente es previa a la formación y transformación cristiana. PHV es acumulativo. Una tercera característica de PHV es que los repasos son de estilo acumulativo. Es decir, que siempre hay repasos de estudios anteriores y no solamente de los actuales. La Biblia es tan importante que se debe recordar toda la historia básica y todos los mensajes principales de ella. Pregunto, ¿para qué leer toda la Biblia si al terminar se acuerda muy poco de lo que se ha leído?
Además de los repasos semanales sencillos y los 6 exámenes finales, se practican los resúmenes constantes al ver los dibujos de la línea de tiempo ilustrada. La idea es, después de leer una historia de la Biblia, uno hace un pequeño resumen en ella mentalmente y así va repasando el flujo de la historia bíblica. Recomiendo que si hay niños en casa, uno va viendo los dibujos con ellos y contando las historias bíblicas, pero usando sus propias palabras en vez de leer un libro preparado por otra persona. PHB es para casi cualquier agrupación. Uno de los propósitos de PHB es que el alumno sirva mejor a su propia iglesia local. Entonces no enseñamos doctrina, sino historia y principios comunes de todas las iglesias. Evitamos controversias, presentamos varias opciones legítimas, recomendamos consultar con su propio líder espiritual y es información común. Otra ventaja de PHB son las ayudas didácticas relacionales para poder entender y retener tanta información. Por ejemplo, para memorizar los temas básicos de los 12 profetas menores, usamos mnemotecnia. Viendo algunas letras del nombre del profeta se puede acordar de la frasecita que explica su tema. Por ejemplo, Oseas. O sea, te acepto como esposa si me eres fiel. Si no, habrá consecuencias. Abdías. Días de destrucción sobre Edom por su maltrato a su hermano Israel. Habacuc. Aunque no hay habas ni higos, de todos modos confiaré y me regocijaré en Dios. También damos muchas ayudas para entender la geografía bíblica. De por sí, el próximo video entero está dedicado a ello. Después de leer la pantalla, ahora dime a qué forma se parecen los países de Italia, Arabia Saudita, el Mar Rojo e Irak. La poesía es muy difícil traducir de un idioma a otro. Por esto usamos varias técnicas y ayudas para poder asimilar su mensaje mejor, como las siguientes en la pantalla. Cuando leemos los Salmos de David, después de saber el contexto en el cual fueron escritos, después es asignada componer un salmo sencillo a Dios. A veces en la poesía bíblica, los nombres de algunos pueblos antiguos son referenciados y tratamos de actualizar estos pasajes al contorno moderno y actual del alumno. Hay un estudio opcional de las características de la poesía moderna y bíblica. Por último, 2 secciones suplementarias. Hay una semana de lecturas diarias de la historia intertestamentaria, de lo que pasó después de Malaquías y antes del nacimiento de Jesucristo. Además de estudiar acerca de los famosos personajes en la pantalla, también estudiamos un poco de la cultura griega y romana. Así nos preparamos mucho mejor para entender las costumbres y culturas del Nuevo Testamento. Cristo nos dio la gran comisión de ir a hacer discípulos en toda la tierra. Sin embargo, muchos cristianos no le han obedecido. En Panorama Histórico de la Biblia incluimos un discipulado básico, fácil de aprender y administrar. Trata de principios comunes entre todas las denominaciones, como leer la Biblia, orar, ir y participar en los cultos de la iglesia local, testificar y evangelizar a otros, etc. Bueno, así termina este primer video. Antes de leer el primer estudio del curso 1, por favor, procede con el segundo video.